Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esto es DTV Entrevistas y estamos conectados esta vez por Zoom con el diputado Mario Arce, que ya está acá. Hola, buenas noches. Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches, Magalí. Muy bien, gracias por la invitación y bueno, seguramente vamos a hablar, a conversar y bueno, agradecido nuevamente por el espacio y por este diálogo, ¿no? No, gracias a vos. ¿Sos un gran conversador o no? Porque de eso va a depender la hora que tenemos por delante, ¿eh? No te quiero poner presión. Y en determinadas situaciones sí, y en otras por ahí tengo otra actitud, pero creo que lo podemos llevar bien, así que... No lo dudo, no lo dudo. Viste que hay gente que charla hasta por los codos, gente que no, que hay que estar ahí más atento. Por lo general, los políticos son personas que siempre tienen mucho para contar, para cuestionar, para hablar. ¿Te identificás con esto que cuento o...? Sí, por supuesto. Quizás hay más temas que a lo mejor a uno tiene más interés, quizás que otros. Por ejemplo, todo lo que hace a la cuestión política, obviamente siempre uno tiene algo que decir o que opinar. Y quizás en otras materias, en otras actividades, quizás, bueno, depende de los gustos, depende de las elecciones que uno tiene, claro, en la vida. Me parece que tiene más conversación o más temas para hablar, pero sí, desde bueno, ya. ¿Qué te gusta a vos por fuera de la política? Me gusta mucho ver todo lo que tiene que ver con documentales, me gusta la historia, me gusta tratar de interesarme, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con aspectos geográficos. Es decir, me gusta estudiar los mapas, saber las ubicaciones, saber, por ejemplo, las distancias que hay entre una ciudad y otra. ¿Habrás tenido un atlas de niño? ¿Esos libros con los mapas? ¿Sí? En realidad tengo dos atlas, uno viejo, por ejemplo, con la composición vieja de la URSS, lo que era la URSS antes, por ejemplo, para que te des cuenta la diferencia, y un globo nuevo que tiene que ver ya con los nuevos países o con la división de la URSS, ya con los países que hoy no conforman ya la Unión de República Socialista Soviética. Pero claro, me gusta eso, me gusta ubicarme, por ejemplo, en las ciudades, por ejemplo, lo que tiene que ver con las avenidas. Es decir, yo recuerdo, bueno, siempre, no te digo regularmente, pero antes viajaba también a Buenos Aires y uno del interés que tenía era tratar un poco de memorizarme y ubicarme, claro, en lo que tiene que ver con las principales avenidas, lo que es la Avenida Libertador, Avenida... O sea Santa que Fe. Antes del GPS vos podrías haberte considerado un GPS humano en un viaje, ponele, familiar o algo así. Porque, por ejemplo, yo viajo y me cuesta ubicarme. O sea, siempre me respaldo mucho, bueno, ahora en la tecnología, o si no, con quien viajo, onda, ¿te acordás por dónde era, por dónde veníamos? ¿Vos eras un GPS humano? Claro, sí, generalmente me gusta analizar y estudiar toda la previa a un viaje para ubicarme mejor y además refuerzo con lo que tiene que ver con el GPS, claro, en el vehículo también. Así que me gusta todas esas cosas, me gusta, bueno, lo que tiene que ver con otros países también, saber su cultura, por ahí lo que tiene que ver con aspectos, con problemas de otros países, es decir, que si bien se vincula indirectamente con la política, pero, por ejemplo, estoy viendo mucho lo que es el narcotráfico en México, en Colombia, y bueno, y también me interesa mucho lo que es Paraguay, que es un lugar, un país que limita con la República Argentina, en particular con la provincia de Formosa. Claro, donde estás vos ahora. Bueno, claro, cuando regularmente podía, es decir, cuando podía... ir a Asunción, por ejemplo, que está a 140 kilómetros de Formosa. También me gusta mucho visitar Paraguay. Así que, bueno, son cosas, elecciones por ahí, quizás no tanto la música, quizás no tanto, quizás el deporte. Cuando era chico veía mucho lo que tiene que ver con el fútbol, las noticias también de los distintos equipos de fútbol. Y cuando fui creciendo ya en la secundaria y con posterioridad, bueno, eso se fue
me fui alejando un poco del tema del fútbol, ver los partidos y todo. Claro. Es decir, Mario, tengo varias preguntas en el tintero de todo lo que me vas contando. La primera, me contás que, bueno, Formosa está ahí al lado de Paraguay. Hay una cultura compartida, viste que las fronteras no son necesariamente esa línea divisoria que vos ves en el mapa, sino que son espacios en común, ¿no? Mendoza con Chile, Jujuy con Bolivia. Digo, ¿hay una identidad parecida entre el formoseño y el paraguayo? ¿Hay algo en común ahí? Sí, por supuesto. Es decir, hay muchos paraguayos que han emigrado de la República Argentina a distintas provincias y muchísimos en la provincia de Formosa, producto en su momento de lo que fue lo que llaman ellos revoluciones o los golpes, tipo golpes de Estado que se fueron dando y las persecuciones que algunos políticos de alguna otra manera eran perseguidos por el régimen, por ejemplo, de Stroessner, después por otros motivos en otras épocas, pero hay una colectividad importante de paraguayos en toda la provincia de Formosa, sin lugar a dudas. ¿Qué podríamos decir forma parte? Claro, de la idiosincrasia, ¿no? Eso me estabas por decir. ¿Qué podríamos decir que hace al estereotipo que nos imaginamos de formoseño o de paraguayo, si querés, en un punto en común? Bueno, ahí tenés lo que tiene que ver que el formoseño no es lo mismo que el paraguayo, pero si bien en algunas cosas se asemejan, pero por ejemplo, la tranquilidad, el formoseño es una persona que es muy amable, muy solidario también, y me parece que esas son las características. Amables y solidarios. Así que, sí, muy con una actitud muy tranquila, y bueno, esa es de alguna otra manera la personalidad de muchos formoseños, más allá de algunas personas o de la gran mayoría que pueden tener otra característica. Por ejemplo, en el oeste tienen... Sí, yo te interrumpo, perdóname, a veces el delay hace que nos pisemos un poquito, pero vos también pisame a mí con confianza cuando quieras agregar, ¿no? Por ejemplo, te decía lo del oeste, el oeste formoseño, que hay una localidad que se llama Ingeniero Juárez, que está a 500 kilómetros de la ciudad de Formosa. Sería Formosa está en el este y para el otro lado, a la otra punta en el oeste, está Ingeniero Juárez, por ejemplo, y ahí tiene mucha influencia de lo que es Salta, y por lo tanto en la música también la copla, no tanto el chamamé, no tanto lo que tiene que ver con el folclore. Entonces, también en la misma provincia de Formosa se dan distintas modalidades culturales o musicales, o determinadas costumbres que tienen mucho más influencia en lo que es Salta y por lo tanto de Bolivia también. Claro. Pero bueno, es muy rico Formosa. Desde ya. ¿Vos crees que es justa la imagen que tiene el resto del país? Y vamos a decir principalmente quizá los porteños, con todo el cariño que le tenemos, ¿no? De los provincianos. Yo soy provinciana también y he tenido que aclarar muchas veces las cosas que pasan en la provincia porque noto prejuicios o desconocimiento hacia cómo es la vida en el interior. ¿Vos crees que es justa la imagen que tienen de nosotros, los del interior? No, creo que termina siendo como un desconocimiento muchas veces. No tanto como un prejuicio, porque si lo valoramos como algo prejuicioso, me parece que hace también a la persona de tener catalogado a determinadas personas del interior como con determinados prejuicios. Así que yo creo que muchas veces pasa por desconocimiento. Hay muchos porteños que no conocen el norte, entonces por ahí tienen como una imagen distinta a lo que es la realidad. Así que como toda zona, es decir, ser poblador o ser ciudadano del sur del país o lo que sea la cordillera o lo que es la Mesopotamia o lo mismo un chaqueño, un misionero, tienen cada uno sus cualidades, sus particularidades. Bueno, y el formoseño tiene también las suyas. Te decía recién el tema del carácter por ahí tranquilo, una persona solidaria que trata de ayudar. Y bueno, eso, con algunas costumbres muy particular, por ejemplo, el tereré en Formosa. Y el tereré es muy, ¿sabes hacer tereré? Tradicional.
Sí, por supuesto. Contame ya cómo se hace tereré, a ver si lo hago bien. Sí. Bueno, muchos toman con jugo, con gaseosa. Bueno, en Formosa generalmente se toma agua, hielo y se le pone yuyos. Por ejemplo, yuyos que puede ser lo que se llama un cocú, salsa parrilla. Son algunos yuyos que de alguna otra manera le dan un sabor más agradable. Y bueno, y también con mucho hielo. Claro. Eso yo también veo, por ejemplo, en otros lugares que ¿en vaso de acero? Utilizan la cubeta. ¿Cómo? Una vez me convidaron un tereré en vaso de acero. No sé si era justo esa persona o se hace así. Porque no se hace en el mate común. También, no, se hace de todas formas. Ajá. Hay con vidrio, de acero, y después también tenés las guampas que le dicen, que son de material justamente de la guampa de la vaca. Y bueno, también, y eso también es muy tradicional. Qué rico. Así que de la madera. Entonces, pero lo que digo, lo del tereré, te quería decir de que por ahí yo veía que muchos preparan el tereré, por ejemplo, con cubitos de hielo y todo, y el formoseño por ahí tiene esa costumbre de meterle mucho hielo, entonces eso también es distinto. Claro. Así que, bueno, son algunas costumbres. Después de la comida, la sopa paraguaya también, que es algo muy tradicional. ¿Qué lleva la sopa paraguaya, más o menos? Bueno, se hace con harina de maíz, se hace con huevo, con queso, con cebolla. Son los ingredientes potente. que tiene. Y, claro, sí. Y bueno, y eso después va al horno y se puede acompañar con un asado. La mandioca también es otra comida tradicional de Formosa. O sea que, desburrame, la sopa paraguaya no es sopa, sino que es sólida. Es algo sólido, sí, porque se pone... Sí, así que sí, es algo que se pone en el horno, se deja un tiempo y bueno, es muy rica. Tiene distintas variantes. Claro. Pero bueno, viste, te cuento, esta semana estuvo Seferino Reato, un entrerriano, estuvo con nosotros y bueno, y estuvo compartiendo una cena en mi casa y bueno, y compartimos un asado, y después el otro día otra vez lo invitaron a otro lugar y un asado también. Y dice, ustedes los formoseños la pasan bien, viven de asado. Pero digo, y bueno, y en todo va acompañado realmente la sopa paraguaya o lo que tiene que ver con la mandioca. Qué rico. Y bueno, pero hoy, por ejemplo, en mi caso estoy trato de cuidarme un poco más, por eso acompaño con alguna ensalada, rúcula, tomate, bueno, lo que sea. ¿Te cuidás? Sí, últimamente sí, empecé, bueno, a caminar, a correr, hacer un poco de deporte, elíptico, bicicleta, así que estoy en esa etapa. Después de un tiempo, por ahí la política también y por ahí las demandas que uno tiene, se deja estar o por ahí se olvida de uno mismo. Sí. Entonces llega una etapa donde sí, bueno, uno se trata de hacer el tiempo también, me parece razonable, y en esa etapa estoy. Yo creo que es muy importante para la salud de cada uno, me parece que es fundamental. ¿Cuántos años tenés, Mario? Yo tengo 45 años, nací el 6 de noviembre de 1975, así que, bueno, y ahora voy a cumplir dentro de poco 46 años. Claro. Y me decías que te cuidás más que nada por una cuestión de salud mental también, ¿no? Porque imagino que la vida de político lleva muchas presiones y encontraste en el deporte una manera de lidiar con eso. Sí, totalmente. Me parece que es algo que es necesario, que por ahí uno, con la trayectoria, es el que va recorriendo, yendo a lugares, hablando con la gente, estando por ahí, no organizado el tiempo, me parece que, como te decía hoy, uno se olvida de sí mismo y eso dificulta muchas veces el cuidado de la salud. Lo hago principalmente por eso, por una cuestión de salud y también para sentirse bien uno, así que me parece fundamental. ¿Vos te imaginabas que ser diputado iba a ser así como está siendo? ¿Hubo algo de ser diputado que te haya sorprendido o que te haya desilusionado? Tiene las cosas, la política en sí tiene muchas cosas buenas y también malas. Hay cosas que por ahí uno, al tener una exposición pública,
Es decir, por ejemplo, cualquiera puede decir cosas de uno, cualquiera puede criticar. Es decir, en algunos momentos, por ahí yo tuve que es decir, preguntarle por qué. Tienen una determinada opinión, siendo que le pregunté si me conoce, si por qué lo dice, si tiene algún fundamento con respecto a señalar de que, por ejemplo, que los políticos son corruptos o que vos sos corrupto, que te dicen. Entonces, es decir, ¿por qué? Es decir, entonces está como muy violenta la sociedad, o hay como poca tolerancia, o hay como un prejuicio también a los políticos. Entonces, en mi caso, a mí particularmente me molesta cuando veo que no hay ningún tipo de fundamentación ni nada. Claro. Entonces, es como cualquiera puede hablar mal. Bueno, esas cosas, por ejemplo, me parece que son injustas en la política. Y después hay otras cosas muy buenas, el aprendizaje, el roce. Por ejemplo, yo antes de ser diputado de la Nación fui concejal, y el roce en el Congreso es con los pilares más importantes de la política. Eso es algo que, ese aprendizaje, ese contacto, ese roce con otros referentes políticos, me parece que es una experiencia inigualable. Así que eso es lo que yo me llevo del Congreso de la Nación, además, o más allá de representar de la mejor manera la provincia de uno, claro, o acompañar o ser protagonista en determinados proyectos. Así que creo que son experiencias y de alguna otra manera un crecimiento muy importante, y eso es lo que yo me llevo del Congreso de la Nación, en este claro, caso la Cámara de Diputados. Claro, claro. Ahora, vos recién decías, es injusto cuando la gente dice que los políticos somos corruptos. Obviamente no todos lo son, la gran mayoría por suerte, pero la gente lo dice igual. ¿Por qué la gente dice eso? ¿Por qué está en el imaginario social eso? ¿Qué reflexión te deja? Por muchas cosas. Creo que hay aspectos que son propios de la política, y hay otros que no. Es decir, hay ciudadanos que por ahí no están comprometidos, y por ahí con educación, con compromiso, con conocimiento pueden plantear una observación a la política o a un político. Y por el otro lado también la política, creo yo, que ha demostrado que muchas veces no está a la altura de las circunstancias para tratar de representar de mejor manera a la sociedad. Y eso conlleva muchas veces la desconfianza, los cuestionamientos de los mismos ciudadanos, o muchas veces los políticos están muy alejados de la realidad o de lo que realmente el ciudadano necesita. Entonces, por eso digo que es como es un recíproco. Es decir, si bien también parte de la sociedad, pero por el otro lado también la clase política ha dado motivos con respecto a eso. Es decir, no es lo mismo la política entendida en la década del 80, con la recuperación de la democracia, con Alfonsín, donde los partidos políticos de alguna otra manera eran los puntales de la recuperación de la democracia, la confianza en la clase política, con referencia después, en los tiempos posteriores, donde pasaron un montón de cosas que la sociedad también fue de alguna otra manera siendo defraudada por la clase política. Entonces, claro, tampoco, y bien lo decías vos, Magali, recién, que no se puede generalizar, no todos se pueden poner en el mismo lugar. Desde ya. Así que por eso es importante tener ciudadanos informados, ciudadanos comprometidos, para tratar de discriminar y distinguir qué es lo que está bien y qué está mal. Mario, ¿quiénes te inspiran a vos? ¿O a qué personaje lo ves como una referencia? Puede ser político o no. ¿Alguna biografía que hayas leído? ¿Algo que te parezca un modelo a seguir? Bueno, por ahí yo siempre soy de manejarme con ideas y con proyectos, es decir, más que nada. Es decir, por ejemplo, algo que marcó mucho en mí tiene que ver la reforma universitaria de 1918. Ese es mi compromiso también en la universidad, y también, bueno, la importancia que tiene en la educación o la educación pública, el respeto a sus principios, la autonomía universitaria, la gratuidad de la enseñanza, el cogobierno. Creo que son de alguna otra manera puntales, fundamentales en la inspiración de uno en materia de educación, en materia de la universidad. Y bueno, y como hombre también de la Unión Cívica Radical,
sin lugar a dudas, hay muchos referentes que el radicalismo mismo que ha entregado al país, desde el mismo Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, en lo que hace a Alem, la misma figura de Frondizi, por supuesto Alfonsín también es otra de las grandes figuras que ha dado el radicalismo al país, con muchos hechos o puestas en marcha en los gobiernos que cuando tuvieron que administrar, es decir, que tiene que ver muchas veces en materia laboral, aspectos que hacen puntualmente, por ejemplo, en el gobierno del día el salario mínimo vital y móvil, después también otro gobierno, el de Yrigoyen, en la jornada laboral. Es decir, creo yo que el radicalismo ha dado muchos hombres importantes a la República Argentina. Así que por ahí son de alguna manera referencia, y estoy pensando más allá de la política, quiénes pueden ser referencias. Bueno, en este momento no recuerdo, pero leí mucho. Me gusta leer también. ¿Estás leyendo algo ahora? Leo mucho, por ejemplo, bueno, hace poco estuve en Formosa, leí la década, los 70 de Reato, lo leí hace poco, porque justamente nos vino a visitar y estuvimos organizando la presentación de su libro, y que cuenta todo lo que tiene que ver la Argentina en los 70, es decir, desde el Cordobazo en el 68, cómo se fueron generando las organizaciones guerrilleras, Montoneros, el ERP, así como también, bueno, el gobierno de Perón, de Isabel Perón, la AAA, todo cuenta, claro, también todo lo que hace todo lo que es histórico. Sí, y después lo que es el gobierno de la dictadura más sangrienta en la República Argentina, la dictadura que estuvo a cargo, bueno, de Videla y de otros, de alguna otra manera, dictadores, que después, bueno, Alfonsín termina de alguna otra manera con el nunca más al principio, con la creación, me parece algo muy, muy importante, pero después ordenó justamente el juicio de la Junta. Así que todo eso estuve de alguna otra manera, siempre trato de repasar con distintos autores. Yo te puedo decir que no soy fanático tampoco es decir, si bien parte de la Unión Cívica Radical, pero soy muy respetuoso de otros referentes políticos, claro, de otros autores, espacios también. Es decir, no estoy muy de acuerdo con eso de la grieta de o sos el salvador o sos el peor. Claro. Trato de no prenderme en esa situación. Me parece que eso es lo que muchas veces no ayuda a resolver los problemas que necesitan los argentinos. Desde ya. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y a la vuelta vamos a charlar un poco más de tu infancia, de tu familia. ¿Te parece? Aprovechás y tomás un trago. ¿Qué estás tomando? Agua. Ah, muy bien. Agua. Muy bien, muy bien. Puedes tomar igual lo que quieras porque es horario de relax. Dale. Ni que necesitases mi permiso. Ya venimos. Seguimos a solas charlando con el diputado Mario Arce, que está conectado con nosotros. Y me habías adelantado, no me habías adelantado, pero habíamos quedado en que empezábamos por tu infancia. Mario, ¿cómo fue tu infancia? Ya en Formosa, ¿no es cierto? Sí. Siempre nacido y criado en Formosa, en la ciudad de Formosa. Después, bueno, salvo cuando fui a estudiar a Santa Fe en el año 94, viví en Santa Fe, viví un tiempo, el tiempo de estudio se puede decir, hasta que me recibí de abogado, pero en Formosa tuve una infancia bien. Soy hijo de bancario, de empleado bancario. Mi papá trabajaba en el Banco Nación, mi mamá también, bueno, una comerciante, tenía un autoservicio. Es decir, soy de un barrio que se llama Villa del Rosario, en el cual, bueno, sigo viviendo en el mismo lugar. No vivo con mi papá, pero digo... ¿En el mismo barrio o en la misma casa? ¿O en las dos cosas? En la misma casa, Flash, porque mirá, tengo dos hermanos más. Yo soy el más grande, y mis hermanos nos llevamos 4 años cada uno. El segundo
vive en Santa Fe y el otro también, el más chico también. Yo me quedé y bueno, y mi papá vive en la casa de mi abuelo, así que estamos repartidos. Y bueno, siempre estuve en la ciudad de Formosa, cursé los estudios en la escuela número 58, Bernardino Rivadavia, después hice los estudios secundarios en la Escuela de Comercio, bueno, que tiene de alguna otra manera una orientación en todo lo que tiene que ver con lo comercial. Claro. Pero más allá de la escuela a la que ibas y los estudios, ¿cómo era el niño Mario? ¿Eras un niño curioso? ¿Te portabas bien? ¿Te portabas mal? ¿Cómo era la relación con tus papás? Muy buena, la relación era muy buena. Siempre tuvimos, de alguna otra manera, mi característica, soy muy tranquilo, no soy no era de portarme mal o que me llamen la atención. Por ejemplo, mi hija, nada que ver. Mi hija, tengo una hija que se llama Azul y tiene una actitud muy, muy activa, muy por ahí de que uno lo llame la atención. Pero yo generalmente en mi tiempo de chico, siempre estuve, de alguna otra manera, tenía bastante tranquilo, no tenía problemas con mi papá. Claro. Y después, bueno, una vez que falleció mi mamá a los 12 años, también medio que tuve que hacerme cargo, no cargo, pero estuve de alguna otra manera vinculado con aspectos que hacen a la organización en la casa. Claro, más siendo el mayor, ¿no? Claro, sí, estaba mi papá y éramos los tres hermanos, entonces por lo tanto 4 hombres. Imagínate, falta el sostén de la mujer, claro, con todo lo que implica, es decir, fue estar duro atento, eso, supongo. que si te falta algo. ¿No, Mario? Sí, fue duro, es algo que hasta ahora todavía siempre, es decir, el hecho, por eso yo muchas veces a mis amigos le comento y le digo de la importancia de valorar a la madre, es decir, porque muchas veces esas atenciones que tienen las madres muchas veces para cuando uno tiene que salir, cuando tiene que para la comida, para de alguna otra manera hacer alguna actividad o algo, siempre la mamá está en todos esos detalles, cosa que el hombre generalmente no es de esos. Así claro. Que aparte eras chico, bueno, eso 12 años, eras un niño. 12 años, sí. Así que eso, por ejemplo, me marcó de chico. Y bueno, después también hacía mucha actividad deportiva, por ahí jugaba al fútbol, también jugaba al básquet, y siempre tuve muchos amigos. Es decir, soy de compartir mucho con los amigos, por ahí compartir con una cena, un almuerzo. Soy de tener muchos amigos, y eso de alguna otra manera quizás tiene también vinculación con el tema político, pero bueno, desde chico también siempre me importó de alguna otra manera compartir, ser sociable también, así que, pero siempre con esa característica tranquilo. Ahora mira qué curioso, tus hermanos me dijiste que viven en Santa Fe, vos estudiaste en Santa Fe abogacía y regresaste a Formosa, ¿por qué? Porque me gusta más Formosa que Santa Fe. Bien, es decir, contundente. Sí, la tranquilidad de Formosa, por ejemplo, todavía tiene que ver con cuestiones de seguridad, con cuestiones de también, te decía recién el tema de las amistades, también me marca mucho en Formosa, y también, bueno, la familia, por supuesto, que está mi papá y bueno, y otros familiares cercanos también. Eso no quita de que tuve buena experiencia en Santa Fe. Tuve también militancia política en Santa Fe. ¿Ahí comenzaste a militar? Amigos. ¿Cómo? ¿En Santa Fe comenzaste a militar? Bueno, antes, en el secundario, cuando iba el 4º, 5º año, participé en el centro estudiante, fui presidente del centro estudiante en la Escuela de Comercio, vicepresidente de las FESES también. Que es la Federación de Centros de Estudiantes, ¿no es cierto? La Federación de Centros Estudiantes Secundarios sería. Claro. Y también, bueno, por ejemplo, la gestión era la compra de la fotocopiadora. Eso, contame de alguna medida concreta que hayas tomado como presidente del Centro de Estudiantes del Secundario, ¿te acordás? Sí, por ejemplo, la compra de la fotocopiadora,
la organización de fiesta, la fiesta ¿Fue la del primera estudiante, fotocopiadora de la escuela? Sí. ¿Llevaste la modernización a la escuela? Sí, sí, fue algo muy, muy, muy llamativo porque, es decir, el colegio no contaba con fotocopiadora y bueno, y tuvimos la suerte de comprar, es decir, hacíamos muchas actividades. Y te decía, el tema de la fiesta también, antes se acostumbraba mucho a hacer la fiesta en los colegios o en algún club, y bueno, y era el desafío de organizar la fiesta, de tratar de que vayan generalmente en las fechas especiales, es decir, el cumpleaños del colegio, la fiesta del estudiante, una fiesta de fin de año. Claro. También muchas actividades deportivas, organizar algún torneo, y bueno, lo cultural también, tratar un poco de vincularlo todo lo que tiene que ver con la biblioteca del colegio. Entonces, es decir, fue una gestión, porque a mí, por ejemplo, así como te decía hoy, el tema me interesa mucho más allá de las personas, la idea, también me interesa mucho la gestión. Me parece fundamental para la política tratar de alguna otra manera que el político tenga gestión. Claro. En muchas cosas. Fundamental, ¿no? Porque mucha teoría puede ser muy provechoso, pero si no la bajamos a la praxis, la teoría no hace más que acumular espacio en la cabeza y no cambia la realidad de nadie. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo de la federación y después ahí también comencé a tener vínculos de alguna otra manera con el partido, con la Unión Cívica Radical. Me afilié a los 18 años y bueno, comencé a participar así de algunas actividades del partido, pero no como con un rol activo, porque es decir, fíjate que tuve que hacer el servicio, es decir, no es que tuve que hacer, sino que salí sorteado en el servicio militar obligatorio, por lo tanto iba a tener que hacer la colimba. Pero bueno, pedí la excepción justamente porque tenía que ir a estudiar, decidí estudiar. Bien, zafaste. Y zafé un año, porque era por prórroga, fue en el 94, y en el 95 Menem lo que hace es derogar el servicio militar obligatorio, y en ese caso, bueno, se quedó todo sin efecto, pero salí sorteado para hacer el servicio militar obligatorio. Así que una vez de ahí, bueno, me voy a Santa Fe, me voy a estudiar con otro compañero del colegio. Recuerdo por qué Santa Fe uno eligió, bueno, porque tenía algún familiar, pero también en Bariloche conocimos gente cuando hicimos el viaje de egresados. De 5 años, los santafesinos, santafesinas, y bueno, hicimos buenas relaciones, y eso también sirvió también para tomar la decisión, porque tenía la posibilidad de ir a Corrientes, que queda no muy lejos de Formosa, o a Buenos Aires, Santa Fe, o Rosario, bueno, y Santa Fe. Me decidí por Santa Fe y no estoy arrepentido bajo ningún punto de vista, muy orgulloso de la facultad, de la Universidad Nacional del Litoral. Te comento, esta semana hubo elecciones de graduado y también, bueno, fui y votamos vía correo. Mira. Para la elección. Seguís muy comprometido, claro, con la Academia Santafesina. Ahora, Mario, ¿tu pareja es formoseña o santafesina? No, yo estoy separado, si bien tengo 2 hijos. Tengo un hijo, Santiago, que va a 5º grado, tiene 11 años, y la nena tiene Azul, se llama, tiene 6 años. Me llevo muy bien con las mamás, muy fantástico. Bien. No tengo pero formoseña o santafesina, me quedo en el tintero nomás. No, son formoseñas. Si bien la mamá de mi hijo nació en Corrientes, pero toda su vida vivió en Formosa. Así que se puede decir que ambas son formoseñas. Bien. Así que lo bueno es que tengo buena relación con las dos. Con todo, es decir, trato de tener un vínculo fluido con mis hijos. Lo tengo, y bueno, por ahí la política muchas veces nos llevan a que seamos un poco alejados muchas veces del cotidiano, del día a día, pero ahora trato siempre de hacerme un lugar para llevarlo al colegio, para buscarlo, para cuando tiene que hacer alguna actividad deportiva, jugar al fútbol, lo mismo con mi hija también. Claro. Así que trato de que no le falte nada, de estar presente, así que es fundamental, me parece, y como el crecimiento de una persona, de los chicos, se va dando por etapas, y esas etapas ya no se recuperan más también. Claro. Así que ¿cómo se llevan entre ellos?
Entre Se llevan muy Azul y bien, ¿cómo se llama el mayor? Santiago. Entre Azul y Santiago. ¿Se llevan bien? Se lleva muy bien, sí, no tienen inconveniente. El hermano mayor generalmente trata de alguna otra manera encaminarlo o por ahí tratar un poco de marcarle algunas cosas, pero en el buen sentido. Claro. Así que compartimos siempre con mi papá, generalmente los domingos hacemos un asado, compartimos en familia. Así que bien, una buena relación. Una familia ensamblada, bien posmoderna. Sí, como ahora, como Exacto. la gran mayoría. Exacto. Hoy en día la regla no es justamente el matrimonio o el concubinato, sino que, quizás la sociedad fuimos cambiando todos también. Hay muchos motivos de por qué también algo distinto, es decir, quizás la tolerancia, quizás también el rol que hoy tiene la mujer es distinto hace 20 o 30 años atrás o en la época de nuestros padres. Y bueno, hay un montón de factores que para bien y para mal se fueron dando, que me parece que es la vida que tenemos, la vida que nos toca, y me parece que ahí está el punto en tratar de disfrutarlo, de sobrellevar de la mejor manera, tratando de cumplir objetivos profesionales, laborales, y como familia también, por supuesto. ¿Te sorprenden los cambios que se ven en la sociedad a esta altura, estos cambios generacionales que tenemos? Como por ejemplo esto que hablamos de familia ensamblada, o como por ejemplo la soltura que tenemos a la hora de asumir sexualidades, orientaciones sexuales, antes no pensados o antes no aceptados, no asumidos. Supongo que en tus hijos podés ver ese cambio, ¿no? Porque los chicos ya piensan de otra manera. ¿Te sorprende? ¿Te salen con reflexiones que te superan o que te dan luz, te arrojan luz a vos sobre tus propias ideas? Sin lugar a dudas. Me parece que todos vamos aprendiendo día a día. El tema de las costumbres o por ahí el tema de los derechos que muchas veces se fueron discutiendo, es decir, lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, lo que tiene que ver con el proyecto de la ley de aborto, lo que tiene que ver con otros derechos quizás que buscan equiparar, y me parece muy bien equiparar a las personas, es decir, tanto el hombre como la mujer, tratar de que esas injusticias o esas inequidades que en su momento existía, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y por el otro lado también yo le agregaría lo que tiene que ver con la tecnología, que hoy vemos en nuestros hijos de alguna otra manera que nacieron ya con el internet, que nacieron con la computadora, con el celular, y uno puede ver, a mí por ejemplo me llamaba mucho la atención mi hija cuando utilizaba el celular, cómo manipulaba en el buen sentido Claro. el celular, es decir, totalmente, y eso también nos lleva a nosotros a muchas veces a actualizarnos. Por ejemplo, yo estoy haciendo una carrera de actualización de especialización en docencia universitaria, y eso también me lleva muchas veces a que las distintas formas de participación, las herramientas tecnológicas, adecuarnos, y tengo que muchas veces preguntar a mi hijo de ver cómo se utilizan esas herramientas de mejor manera. Entonces, sin lugar a dudas, debemos todos estos cambios, por supuesto que son para bien, pero también podemos decir que hay preocupaciones en lo que tiene que ver muchas veces con la mala utilización, por ejemplo, de las herramientas, lo que nuestros hijos pueden tener acceso o pueden ver que por ahí pueden ser perjudiciales o dañinos. Me parece que también eso hay que tener mucho cuidado y estar muy atento también, porque pasan cosas, así que me parece a mí que hay un sinnúmero de cuestiones que constantemente nos llevan a nosotros a estar atentos, a actualizarnos, a estudiar, a interiorizarnos, a abrir la cabeza también de muchas cosas. Mario, ¿hay algún consejo que vos le diste o les vas a dar oportunamente a tus hijos que te hubiese gustado que te lo den a vos? Me parece que es fundamental lo que tiene que ver con el respeto, fundamental. Es decir, el respeto a la familia, el respeto a los demás, el respeto a la mujer, el respeto a
decía a los amigos también. Me parece eso fundamental, es decir, hacer hincapié por ahí en algunos aspectos que más allá del estudio, que más allá de lo que uno puede atravesar en la vida, me parece que es fundamental eso. Yo por ahí profundizaría un poquito más esos aspectos como para tratar de que mis hijos tengan presente y sin lugar a dudas profundicen esos valores. Mis hijos, yo estoy muy orgulloso de ellos, de cómo van creciendo, los veo en la escuela, en las cosas por ahí que van señalando y que me lo señalan a mí también, de comportamiento, de aspectos que hacen muchas veces a tratar de que uno se sienta mejor, algunas preguntas que nos hacen o que me hacen mis hijos, eso también yo creo que enriquece y lo tengo muy presente. Nos está quedando súper poquito tiempo, en unos minutos terminamos. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Porque en 10 años es probable que sigas trabajando, ¿o no? Sin lugar a dudas. Es decir, yo no soy de los políticos que tienen que ocupar un cargo para seguir en la política. Es decir, interesante. Sabes que de muy joven estuve vinculado siempre con el centro estudiante de secundario, en la universidad también. Tuve la suerte de presentarme como candidato y fui por ejemplo, el concejal más votado. Y siendo en el 2017 podía o no ingresar como diputado de la Nación y tuve de alguna otra manera, uno llega por un conjunto de cosas, no llega solo. Es decir, llega por la suerte, llega por el contexto nacional o provincial, por los recursos, por la decisión política de un grupo. Y ahora estoy en una etapa donde no me muero por querer ocupar un cargo. Yo creo que voy a seguir vinculado con la política. Por eso te decía recién lo de la especialización en docencia universitaria, sí, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, porque antes de ser concejal ejerció 11 años la profesión de abogado como litigante. También tengo pendiente una tesis en la especialización de Derecho de Daños, y son algunas cuestiones pendientes que me quedaron cuando estuve en gestión como concejal y como diputado de la Nación, es que me quedaron pendientes y también quiero terminar, quiero avanzar. Así que el compromiso con la política va a estar siempre. Es decir, y por el otro lado, ver algunas cuestiones pendientes para tratar de ver. Así que no sé qué voy a hacer dentro de 10 años. Pero algo vas a estar haciendo seguro, porque tenés muchos proyectos y muchas cosas en el tintero. Así es, por supuesto. Estoy viendo para ir viendo, para cómo va a ser mi futuro. Pero bastante abierto en el sentido que puede pasar cualquier cosa. Lo que sí es muy probable que tenga como un cambio sustancial de la gestión del diputado nacional a hacer otras cosas. Ajá. Así que también me parece que está el desafío ese a mí me interesa, es decir, fíjate que vengo de la profesión a ocupar un cargo legislativo, quizás ahora de ocupar un cargo legislativo nacional a un cargo más ejecutivo en el gobierno de allá. Quizás puede ser ejecutivo, puede ser ejercicio de la profesión, puede ser algo en la actividad privada. Bien, estás abierto a todas las posibilidades. Con la docencia, es decir, me parece que por ahí pasa la cuestión. Es decir, y también eso tiene que ver con la política, es decir, estar en contra muchas veces de los políticos eternos, de únicamente de vivir de la política, de hacer de únicamente que uno pueda sobrellevar su futuro en función a un cargo político. Me parece que la política tiene que entenderse de otra manera. Qué bueno que lo digas y seguramente así será. Te deseamos muchísimos éxitos en lo que queda de tu carrera legislativa, que tiene mucho para dar, y en lo que decidas emprender después de eso. Mario, te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias por dejarnos conocer un poco más de vos. Bueno, muchas gracias, Magalí. Gracias por la invitación y muy, muy lindo la pasamos, así que un abrazo grande. Me alegro. Me debes un tereré para la próxima, en el recinto, si nos vemos. Gracias, Mario. Bien, perfecto. Muy bien. Saludos. Saludos. Buenas noches. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Esto es DTV Entrevistas y nos vemos en la próxima.